Algunas personas simplemente sienten. No se puede explicar lógicamente. Es como si algo dentro de ellos estuviera siempre activo, incluso en los peores días. Una llama silenciosa, incluso incómoda, no porque pese, sino porque no se apaga. Si alguna vez has sentido que llevas encima algo que no puedes nombrar, una inquietud constante, una sensibilidad profunda, una fuerza que insiste en no romperse, incluso cuando todo lo demás se desmorona, entonces tal vez perteneces a ese raro grupo, los elegidos. Pero seamos honestos, ser diferente no es fácil. Desde el principio el mundo intentó silenciar esta luz. Dijeron que eras demasiado sensible, demasiado soñador, demasiado intenso. Y cuando eso no fue suficiente, vinieron los rechazos, las miradas sucias, los silencios inexplicables. Todo esto duele y confunde, porque la tendencia es creer que hay algo mal contigo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que no hay nada malo? Que todo ese dolor no era un castigo, sino una preparación. Hay una razón para esta resistencia que enfrentas. Hay una razón detrás de tu fuerza silenciosa. Lo que sientes, aunque no lo entiendas del todo, es real. Y más que eso, es necesario. El mundo necesita a quienes llevan esta luz. De los que molestan simplemente por ser. De aquellos que desafían el sistema con autenticidad. Porque solo ellos son capaces de producir la transformación que hace tiempo se necesita. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal. Tu presencia es valiosa. Para mostrar esta conexión conjunta, comenta despertar y comparte tus reflexiones. Los siguientes pasos están llenos de contenido que te ayudarán a crecer y desarrollarte aún más como elegido. El elegido no fue moldeado para encajar, fue forjado para encenderse. Tu existencia conlleva un propósito que trasciende la comodidad del conformismo. No molesta por vanidad, sino por su esencia. Y el mundo, aún sin admitirlo, necesita precisamente gente como él. Aquellos que ven más allá, que sienten intensamente, que piensan profundamente y viven con verdad. En un sistema acostumbrado a la repetición, a la obediencia silenciosa y al miedo a romper patrones, la simple autenticidad del elegido se convierte en una amenaza. Él no se deja llevar por la corriente solo por el hecho de hacerlo. Él cuestiona, él observa con atención, él siente donde otros están entumecidos. Y es por eso que su luz, aunque sea sin quererlo, provoca tanta incomodidad a quienes la rodean. La resistencia que te rodea no es gratuita. Hay una razón para el rechazo velado, las miradas de reojo y los silencios críticos. El elegido refleja lo que muchos han pasado su vida intentando ocultarse a sí mismos. Tu presencia se convierte en un espejo incómodo, porque cuando la gente lo ve, recuerdan el coraje que no tuvieron, los sueños que abandonaron, la verdad que se negaron a vivir. Este rechazo, esta incomodidad, surge del reconocimiento silencioso de algo raro, un potencial que va más allá de lo ordinario, que desafía el status quo, que inspira y por tanto intimida. El elegido es la prueba viviente de que es posible vivir con propósito, intensidad e integridad. Y esta prueba afecta a aquellos que eligieron sobrevivir en lugar de vivir. Pero hay una poderosa ironía en este proceso. Cuanto más intentan apagar la luz del elegido, más crece. Toda crítica se convierte en combustible. Todo intento de silenciamiento fortalece su base. Lo que debía ser el fin se convierte en formación. El dolor se convierte en estructura. No se rompe, se endurece. Se convierte en acero. Esta fuerza, sin embargo, conlleva una responsabilidad. Porque una luz tan molesta no puede ser común. Hay algo extraordinario detrás de esta trayectoria. La pregunta ahora ya no es si brillará, sino qué hará con esa luz. ¿Lo ocultarás para ser aceptado o permitirás que ilumine lo que necesita ser transformado? Quizás la clave esté ahí. Quien lleva esa chispa no vino a agradar, vino a mudarse. El llamado que recae sobre el elegido no es algo que todos entiendan, pero es algo que muchos, incluso sin saberlo, esperan. Desde el principio las señales estaban presentes.
Mientras otros aceptaban respuestas ya preparadas, el elegido quería entender las razones. Cuestionó estructuras, patrones y realidades que la mayoría de la gente ni siquiera percibía. Su sensibilidad lo distanció de los grupos, pero lo acercó a la verdad. Sintió antes de comprender, y él vio significado donde otros solo veían rutina. Esta sensibilidad no es una debilidad, es una antena. Es preparación, es parte del equipamiento espiritual necesario para el viaje que nos espera. Desde pequeño, el elegido llevaba consigo algo que le hacía percibir lo invisible, un sentimiento, una intuición, un conocimiento que no se aprendía, sino que se heredaba. Reconoció la verdad en los ojos, incluso cuando los labios decían lo contrario. Sentí mentiras, percibí dolor oculto, sentí que la atmósfera cambiaba antes de que se pronunciara alguna palabra. Para él, el mundo siempre tuvo más capas de las que veían los demás. Y por eso fue preparado el elegido. Cada sensación, cada malestar, cada duda, no fueron fracasos, eran herramientas. Herramientas que te permitirán lidiar con lo que pocas personas pueden entender. Su sensibilidad no es un defecto, es un regalo, una señal de que hay una misión en marcha. Y lo que nos espera exigirá todo esto y más. Hay una fuerza distinta que habita dentro de los elegidos. Una energía que no se alimenta de circunstancias externas, sino de algo mucho más profundo, un inquebrantable sentido de propósito. Mientras muchos se derrumban bajo la presión, el elegido permanece. No porque el dolor sea menor o más soportable para él, sino porque hay una estructura invisible que lo sostiene. Esta estructura se revela en las horas más oscuras. Cuando todo parece perdido, se manifiesta, silenciosa pero firmemente, transformando las caídas en impulso, los obstáculos en pasos. Esta fuerza no es una coincidencia. Es una firma espiritual. Aquellos que tienen una verdadera vocación no están formados para la comodidad, ni diseñados para vivir en piloto automático. Se formaron en la fricción, en el caos, en la adversidad. El dolor al que se enfrentaban no era un castigo, sino parte de un entrenamiento específico, estratégico y necesario. Son experiencias que en otras personas podrían causar ruina. En el elegido provocan lapidación. Hay un patrón presente en aquellos que han sido llamados, una incomodidad constante con la normalidad, un sentimiento constante de que la vida superficial nunca será suficiente. Eso no es ego, no es un deseo de validación, es intuición. Es el susurro del alma que indica que hay una misión mayor esperando ser expresada. Este llamado no se trata de fama ni visibilidad. Tiene que ver con la profundidad, con un impacto silencioso, pero transformador. Los elegidos no se conforman con lo superficial. Saben, aunque no sepan cómo explicarlo, que la vida tiene capas más profundas, y son precisamente esas capas las que les llaman. Y esta inquietud les lleva por caminos que muchos evitan, por miedo, comodidad o ignorancia. Y cuanto más se acerca el elegido a su propia verdad, más se intensifican los signos. Lo que llaman coincidencia se repite con precisión. Las intuiciones se confirman. Sensaciones inexplicables se convierten en pautas claras. Son códigos espirituales traducidos en experiencias que solo aquellos que están atentos pueden captar. La pregunta crucial que surge no es si estas señales son reales, sino qué hacer con ellas. En este punto, pretender no darse cuenta sería negar el propio camino. El elegido ya ha pasado por momentos extremos, situaciones extremas donde parecía no haber salida. Y sin embargo, algo, innombrable pero innegable, lo mantuvo en pie. A veces fue una idea que llegó en el momento justo. Otros, ayuda inesperada, una paz interior en medio del colapso externo. Esto no es suerte, ni delirio. Esto es protección. Una fuerza que camina junto a aquellos que tienen un papel que desempeñar. Los que han sido elegidos no caminan solos. Hay una inteligencia superior que vigila de cerca a aquellos cuyo destino no puede desperdiciarse.
Ella no se ve con sus ojos, pero se reconoce por su presencia. Y cada elegido ya lo ha sentido, aún sin nombrarlo. Llámalo como quieras: milagro, intuición, espiritualidad, Dios. El nombre es irrelevante. Lo que importa es que actúe. Y actuar porque hay un destino que cumplir, un camino que es necesario recorrer. El sistema puede intentar aplastar, desacreditar, silenciar. Y lo intentó muchas veces. Pero hay algo en los elegidos que no se doblega. Una chispa interior que nunca se apaga. Una fuerza que no se fragmenta, incluso bajo presión extrema. En este punto, la pregunta ya no es ¿por qué sucede esto? La verdadera pregunta es ¿qué hacer con todo lo que uno es? Profundicemos más en este conocimiento divino, pero primero, noté que todavía no te ha gustado este video. Esto es muy importante para que YouTube pueda seguir recomendándote nuestro contenido y continuaremos ayudándote en este viaje. Entonces deja un me gusta en este video, esa es la mejor manera de mostrar tu gratitud. Continúo. Hay algo en el elegido que simplemente no se rompe. Una solidez interior que resiste incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Es como si el universo en silencio mantuviera un pacto con él, un acuerdo hecho incluso antes de la plena conciencia. Un pacto que garantiza que no importa cuán intensa sea la tormenta, él permanecerá en pie. Esta fuerza no es común. Tampoco se puede explicar a través de la lógica común. Es un apoyo invisible pero presente. Aquellos que llevan una luz verdadera entienden. Cuando hay un propósito legítimo dentro de alguien, el destino mismo se reorganiza para asegurar su continuidad. La protección no siempre se presenta como tal. A menudo viene disfrazado de pérdida, interrupción o retraso. Situaciones que a primera vista parecen fracasos, pero que luego resultan desviaciones necesarias para evitar caídas mayores. El elegido reconoce este patrón. ¿Alguna vez has vivido momentos en los que creíste estar derrotado, solo para descubrir que estabas salvado? Estas experiencias no son aleatorias, son coordenadas. Son ajustes de ruta de un plan mayor que tiene al elegido en el centro de la misión. La pregunta es, ¿el elegido se ha detenido a reconocer lo que esta fuerza silenciosa ha hecho por él? Ella no protege por nada. Ella da forma. Ella se alinea. Te prepara para algo que, en el momento actual, quizá ni siquiera puedas comprender plenamente. Es grandioso lo que se está forjando. Es necesario. Es parte de un camino que hay que seguir hasta el final. ¿Y por qué esta fuerza nunca lo abandona? Porque lleva algo que necesita ser cumplido. Un destino que no se puede abortar. Cada giro, cada retraso, cada aparente fracaso no es casualidad. Se trata de reposicionamientos estratégicos. A veces para liberación, otros para fortalecer, pero siempre con un propósito superior. Solo recuerda el momento en el que el elegido empezó a destacarse, a menudo sin ninguna intención. Y poco después, los ataques empezaron a surgir. No era envidia por lo que hacía, sino incomodidad por quien era. Incluso personas que nunca habían intercambiado una palabra con él, reaccionaron con rechazo, desdén o críticas veladas. Al principio, el elegido pudo haber pensado que era una impresión, paranoia quizás. Pero no fue así. Los que estaban alrededor lo sintieron. Incluso antes de que él se diera cuenta, otros ya reconocieron un potencial latente. Percibían la grandeza que aún se estaba gestando y que los amenazaba, porque la luz del elegido expone lo que está oculto. La verdad que porta desafía la ilusión que muchos prefieren sostener. Y esto crea incomodidad. Su presencia expone las omisiones, los escapes, las verdades no dichas. Para quienes eligieron esconderse de sí mismos, vivir con alguien que representa lo opuesto a eso es insoportable. Por eso hay comentarios llenos de preocupación, separaciones inexplicables y traiciones silenciosas. Pero nada de esto es personal. Son reacciones al símbolo en que se convierte el elegido. Él representa la posibilidad, representa el coraje, representa lo que otros podrían ser si estuvieran dispuestos a afrontar su propia verdad.
Y aquí hay una revelación que pocos aceptan. Nadie ataca lo que no tiene valor. La incomodidad que provoca el elegido no es un defecto, es una señal, un indicio de que lleva algo que grita incluso cuando está en silencio. Una fuerza que ya no se puede ignorar. Este inconveniente es en realidad una prueba de que es necesario. Si el elegido fuese irrelevante, no provocaría reacciones. A nadie le importaría, nadie lo notaría. Pero el simple hecho de ser blanco de críticas, de recibir miradas sesgadas o incluso de soportar ataques abiertos, es precisamente lo que confirma su valor. Tu presencia es desestabilizadora, no por nada que hayas hecho, sino por lo que llevas contigo. Hay algo en tu esencia que no se puede ignorar. Y lo más revelador es el momento en el que suelen aparecer estos ataques, justo cuando el elegido está a punto de dar un salto. Hay un patrón. El entorno que lo rodea reacciona como si sintiera que está a punto de despertar un nuevo nivel de fuerza. Es como si algo instintivamente intentara detenerlo antes de que se dé cuenta de todo lo que es capaz de hacer. Pero hay un detalle que desconocen quienes lo atacan. Cada golpe que intentan asestarle en realidad lo hacen más fuerte. Cada intento de atenuar tu luz se convierte en una oportunidad para volverte aún más brillante. El elegido no se desvanece, se reinventa, regresa más firme, más claro, más inquebrantable. Detrás de cada crítica hay un mensaje silencioso. Siempre vieron algo en él, quizás algo que ni siquiera él mismo ha reconocido del todo. Y este reconocimiento disfrazado, aunque venga en forma de oposición, es una de las confirmaciones más auténticas de que hay grandeza en movimiento. La verdadera pregunta entonces es, ¿está el elegido preparado para enfrentarse a esta fuerza? Si es honesto consigo mismo, recordará cuántas veces fue puesto a prueba hasta el límite. Momentos en los que todo parecía alinearse en su contra. Y aún así permaneció, sobrevivió y lo que es más, creció. Este hecho por sí solo lo dice todo. Lo que debía destruirlo sirvió de base para su formación. Pocos entienden que los mayores desafíos no vienen solo a sacudirnos, contienen los códigos para la transformación más profunda. Ese dolor que parecía definitivo puede, de hecho, marcar el inicio de un punto de inflexión. El sistema intentó convencerlo de que el dolor era el final. Pero el dolor, cuando se reconoce lúcidamente, también es materia prima para la construcción. Todo está en la forma en que respondes. La verdad es sencilla y no negociable. Ningún golpe tiene poder real a menos que el elegido lo permita. Y cuando entiende esto, todo cambia. El dolor se convierte en una lección. El rechazo se convierte en combustible. Lo que parecía un cierre se convierte en un punto de partida para una versión superior de ti mismo. No se trata de negar lo que duele, no se trata de ignorar el dolor, pero sí úsalo como palanca. El elegido no regresa igual después de cada caída. Vuelve más fuerte, más consciente, más en forma. Cada cicatriz que llevas es más que una marca, es un sello. Un disco que no solo resistió, sino que evolucionó. Y a medida que continúas tu viaje, todo empieza a encajar más claramente. Nada fue en vano. Sin lágrimas, sin silencio, sin pérdida. Todo era parte del proceso de forjar una fuerza que nadie podía quitarme. La única pregunta que queda es, ahora que esta fuerza está consolidada, ¿qué hará con ella el elegido? Si esto resuena contigo, debes saber que este sentimiento no es una coincidencia, es una señal de que eres parte de algo mucho más grande. Vivimos tiempos de gran desafío y transformación, y quienes poseen esta percepción única están llamados a una misión especial: despertar a su verdadera identidad como elegidos, seres de luz, destinados a guiar a la humanidad hacia un futuro superior. Pero ¿cómo seguir este camino? ¿Cómo puedes descubrir tu papel en el cumplimiento de estas profecías? He preparado algo que va más allá de este vídeo. El ebook El viaje de los elegidos, descubre tu propósito divino.
Fue creado para guiarte en este viaje de autodescubrimiento, para ayudarte a comprender tu misión y cómo prepararte para los desafíos que te esperan. Descárgalo ahora haciendo clic en el primer comentario fijado. Las plazas son limitadas y el contenido podría retirarse próximamente. No pierdas esta oportunidad única de despertar a tu llamado. Obtén tu ebook ahora. Nada puede detener al elegido cuando decide transformar el conocimiento en impulso, el dolor en dirección y el aprendizaje en evolución. Este es el punto de inflexión, el momento en que la conciencia se alinea con el propósito y el estancamiento da paso a la expansión. En este punto, el enfoque se vuelve esencial. Cuando la atención del elegido está consumida por los arrepentimientos, por el dolor de los golpes sufridos o por preguntas que no tienen respuestas, como ¿por qué me pasó esto a mí?, el progreso se estanca. Él se mantiene fiel al ciclo. Pero cuando decides reinterpretar cada adversidad como una oportunidad, algo profundo se mueve. Él no solo se resiste, él avanza. Hay una gran diferencia entre sobrevivir y prosperar. Y el elegido, al aprender a transformar el rechazo en impulso y el fracaso en herramienta de refinamiento, deja de simplemente existir. Empieza a florecer. Es exactamente en este punto cuando lo imposible comienza a parecer accesible. Porque en realidad nadie evoluciona en terreno cómodo. Cada dolor, cada silencio, cada tropiezo, hasta ahora ha sido una prueba. Pero no solo eso, también fue una ofrenda, un regalo disfrazado de dificultad que esconde en sí un código de crecimiento. El elegido que aprende a convertir el dolor en combustible, el miedo en acción estratégica y la duda en firmeza, se vuelve prácticamente invencible. Lo que importa ya no es lo que le golpea, sino lo que hace con ello. Esta es la diferencia entre lo que se moldea y lo que se rompe. Y ahora se enfrenta a una nueva etapa, un ciclo más exigente, donde la fuerza cultivada hasta ahora se pondrá a prueba a un nuevo nivel. Algo dentro de él ya siente este llamado. Quizás todavía no sabes cómo nombrarlo. Pero el conflicto interno se revela. Una parte quiere estallar en la luz, mientras otra sigue encadenada por viejos miedos, dudas repetidas y creencias limitantes que el mundo ha tratado de implantar desde el principio. Esta batalla entre la luz y la sombra no es un fracaso personal. Es un paso natural en el camino de aquellos que han sido llamados. Ella es parte del viaje de los elegidos. Y lo más intrigante es que esta guerra no está sucediendo bajo los focos de atención. Sucede en silencio, dentro de, lejos de los ojos del mundo. Las sombras no vienen con violencia. Se disfrazan, aparecen como cansancio, como culpa, como voces sutiles que cuestionan el valor del elegido, que susurran que quizá no es tan capaz, ni tan preparado, ni tan necesario como imaginaba. Pero hay algo que pocos entienden. Esta lucha silenciosa es un signo de grandeza. Porque donde hay luz verdadera, habrá resistencia equivalente. Siempre. Y el hecho de que el elegido sienta este conflicto es, en sí mismo, una indicación de que su luz no es pequeña. Es demasiado poderoso para pasar desapercibido. Entonces ella intenta detenerse, pero no puede. Es esta misma luz la que se manifiesta en los momentos más críticos. Cuando todo parece desesperanzado, ella aparece. No como explicación, sino como recordatorio. Un recordatorio interno de que ya ha ganado antes. Y eso, de alguna manera, siempre encontraba la manera. Esta fuerza no es accidental, y tampoco es exclusivamente suyo. Es un reflejo del propósito que conlleva, de la misión que debe cumplirse. Y cada vez que el elegido decide seguir adelante, incluso en medio de la duda, la pesadez y la oscuridad, esa luz se expande. Se vuelve más firme, más presente, más imposible de borrar. Hay una verdad rara pero esencial. El elegido no necesita eliminar las sombras para ganar. No bloquean, entrenan. Se trata de desafíos estratégicos que revelan fortalezas internas olvidadas. La luz solo se apodera de nosotros cuando la enfrentamos.
Es en la lucha silenciosa que surge la verdadera identidad. La confrontación no es el problema. La negación es, huir de las sombras es posponer la evolución. Enfrentarlos es lo que los moldea. Cada elección entre resistir o ceder define el siguiente paso. Nada en el camino del elegido es neutral. Y surge la pregunta inevitable: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para acceder a su fuerza más auténtica? Los desafíos más intensos no son aleatorios, son espirituales. Ponen a prueba la estructura, el enfoque y la fe. Vienen donde más duele, en los vínculos, en la identidad, en la confianza. Y lo que parece una ruina, en realidad es un reposicionamiento. Todo dolor enseña, cada pérdida esculpe, cada silencio ajusta la ruta. Lo que se desestructura por fuera se realinea por dentro. Porque el elegido no es común y el proceso tampoco lo será. Esta evidencia no roza la superficie. Vaya profundo, llegan al centro, donde los miedos duermen y la esencia espera. Son puertas. Cada uno abre un nuevo nivel de claridad, conciencia y dirección. Incluso en los momentos más solitarios, el elegido siente, hay una fuerza con él. No quita el peso, pero aporta lo necesario para sostenerlo. Ella sabe lo que viene y se prepara, porque quien lleva luz necesita estar sostenido por raíces. Nada de lo que experimentó el elegido fue en vano. Cada otoño fue una preparación. Cada no afinaba su misión. Lo que muchos llaman mala suerte en realidad fue alineación. Y esta luz que lleva es única. Su frecuencia no puede ser replicada. Tu presencia transforma, incluso en el silencio. ¿Quién intentó minimizarlo? Sintió el impacto que tiene antes que los demás. El mundo lo necesita, no por su forma, sino por su profundidad. Él toca donde otros evitan. Cuestiona lo que muchos aceptan. Despierta lo que estaba dormido. Quizás el elegido aún no se da cuenta. Quizás piensas que nadie nota tu dedicación. Pero aquí está el recordatorio. Las vidas que ya ha tocado no son pocas. Los caminos que ya ha iluminado, aún sin saberlo, son muchos. Y la verdad es esta: Él ya es luz, y el mundo ya ha cambiado gracias a ello. Ahora, la elección es inevitable. ¿Seguirás borrándote para encajar? ¿O aceptarás de una vez por todas que naciste para iluminar? El mundo puede fingir indiferencia. Podrás guardar silencio en presencia del elegido. Pero la verdad es ineludible. Su luz revela lo que muchos no quieren ver. Incluso cuando está en silencio se mueve. Cada gesto altera ambientes sutiles, no por la fuerza, sino por la frecuencia. Donde está el elegido, algo cambia. Él enseña, incluso cuando solo se resiste. Tu existencia es un llamado vivo. Este duro viaje no es casual. Es parte de un plan que no funciona sin él. Aunque no lo digan, sienten tu ausencia. Ahora es él quien debe reconocer lo que lleva consigo. Ha llegado el momento de comprender el propósito de esta luz. No para exhibición, pero para la transformación. La pregunta ya no es de dolor, sino de dirección. ¿Qué hacer con todo esto? Cuando todo parece volverse en su contra, no es el final. Es el umbral del renacimiento. Las críticas, las dudas, las presiones. Todo indica que algo debe surgir. Este resurgimiento no es un retorno. Es elevación, un regreso más completo, más lúcido, no para demostrarle nada a nadie, sino para ver claramente que ningún dolor fue en vano. El pasado no necesita ser olvidado, él es estructura. Cada pérdida dejó un código, cada ruptura formó una base, y ahora el punto de inflexión ha llegado. El mundo intentó silenciarlo, pero subestimó lo que vive dentro. El elegido fue forjado en el dolor. Y ahora es el momento de demostrar que se ha convertido en poder, claridad, dirección. Este renacimiento no es para el mundo. Es así que el mismo elegido se ve en el espejo. Estoy aquí. Y más que eso, en aumento. No sobreviviendo. Floreciente. El resurgimiento no es el final de la lucha. Es el comienzo de la misión. Cada caída dejó algo. Cada desafío reconstruido. Cada dolor refinado. Y lo más importante, esta luz no se detiene con él. Se desborda. El elegido se convierte en un faro. Inhalar. Ilumina. No por ambición, sino porque no se rindió. Y es en ese instante, sin mirar atrás, que comprende, siempre fue la respuesta.
Y entonces sucede algo, no mágico, sino inevitable. La luz del elegido, ahora madura, consciente e indestructible, comienza a expandirse más allá de sí misma. Ilumina caminos que ni siquiera imaginó tocar. Afecta vidas que quizá nunca conozcas directamente. Porque cuando un elegido renace, no renace solo para sí mismo, sino que se convierte en la apertura de un movimiento mucho más grande. Un vínculo vivo dentro de un propósito colectivo. Pero es esencial entender, el renacimiento no es el final. Es solo el punto de partida de una nueva etapa. Y con esta nueva fuerza viene un nuevo peso, no de carga sino de responsabilidad. La luz que ahora brilla no fue restaurada para ser exhibida, sino para ser utilizada. Usado con propósito. Utilizado para cumplir el llamado que dio origen a todo este viaje. La pregunta ya no es qué ocurrió en las sombras. El foco cambia. Ahora la pregunta es qué se hará con la luz que se ha ganado. El mundo no espera la perfección. Lo que necesita, aún sin saber cómo pedir, es la presencia real del elegido. Con sus marcas, sus cicatrices, sus historias, con su esencia intacta. Nadie más podrá ocupar el espacio que fue destinado para ti. ¿Y qué nos espera al otro lado de la oscuridad? Un nuevo camino. Un territorio lleno de posibilidades, sí, pero también de nuevos retos. Porque renacer no es un punto final. Es el primer paso de un viaje que requiere coraje, lucidez y entrega. Un camino que pocos están dispuestos a recorrer, pero que el elegido ahora puede recorrer. Ahora que entiendes la fuerza que llevas dentro, ahora las batallas empiezan a tener sentido. Ahora que ese propósito deja de ser una abstracción y se convierte en dirección. El siguiente paso requiere más. Ve más profundo. Hay una verdad esencial a la que todo elegido necesita acceder. La comprensión profunda de su conexión con algo más grande, algo divino. Esta verdad no está lejos. Ella está cerca, más accesible que nunca. Y te está esperando en el próximo video. Si has visto este video hasta aquí, me gustaría agradecerte tu atención. Si disfrutaste el contenido y quieres ver más, considera dejar un me gusta y hacer clic en el botón suscribirse. Su apoyo es muy apreciado. Y no olvides obtener tu libro digital, El viaje de los elegidos. Descubre tu propósito divino. El enlace está en el primer comentario fijado a continuación. Que tu luz continúe brillando, guiando a la humanidad hacia un futuro de paz, armonía y despertar espiritual.